El título que di a esta conferencia es Inmersión, viaje y resurrección en el mito personal, el performance como herramienta de autoconocimiento, porque para mí sí el performance es una forma de vida, es lo que viví durante 7 años y pues ahora lo puedo autoanalizar de esa manera. Un poco va a estar basado en cuestiones de Joseph Campbell, el pasaje del héroe, cómo uno puede ver en la mitología y en la mitología comparada sucesos que pasan consigo mismo y que de alguna manera este lenguaje poético, metafórico que está en el imaginario cultural es parte de lo que sucede también en nuestra cultura. No por ser personajes posmodernos, ahora pues eso implica que podemos generar nuevos mitos o que de alguna manera nos repetimos en algunos que siempre han estado ahí, ¿no? Y pues yo me identifico mucho con Inanna. De hecho es muy interesante mi historia porque empecé a estudiarla y sin darme cuenta, ahorita que ya me alejé un poco, me doy cuenta que básicamente me pasó lo mismo, digo, sus respectivas diferencias, pero las cosas se repiten, a eso voy. Y hay ciertos arquetipos que se repiten también y pues yo decidí hacer un pasaje como el que Inanna vivió. Y es de lo que estaremos platicando. Entonces, bueno, esta tablilla que tenemos aquí, en un análisis de Elsa Cross, que es una sumerióloga, mitóloga muy interesante, no es Inanna, muchos creemos que es Inanna, pero ella es Lilith o Erekishgal, que es su hermana del lado del inframundo, es decir, podríamos pensar que es Inanna, pero en su faceta obscura o su alter ego, o como lo queramos ver. Pero abiertamente no es Inanna, es la reina de la noche. La que sí es Inanna es esta, que tiene sus mes, que se le llaman, son sus emblemas de poder. Entonces aquí está domando al león, si nos damos cuenta también después en el tarot, en el cábala y en muchas cosas, vemos a esta mujer domando al león, o sea, es un arquetipo de nuevo, como Jung los analiza, que se repite constantemente. Entonces Inanna evoluciona a Ishtar, después es Afrodita, y así podemos seguir viendo hasta la actualidad seguramente las Inannas que andan por ahí, ¿no? Estas personas que están en búsqueda interior, que no nos conformamos con lo establecido y que obviamente, por tanto, tenemos que transgredir muchas normas establecidas, más que por transgredir per se, es porque estamos en búsqueda y a la sociedad pues no les gusta que las mujeres se queden como en un estado nada más, y es simplemente por eso. Pues aquí está mi propia interpretación de Inanna, que de alguna manera también fue con lo que inicié. Esto es en el 2013, se llama Inanna psicoidea, como carne podrida en un gancho, y ahorita vamos a ver por qué. Básicamente también es por la reinterpretación del mito. Y bueno, la pregunta con la que inicié esta ponencia es como que ¿para qué descender al inframundo por cuenta propia? Porque algo muy interesante que Joseph Campbell también analiza es que hay como 3 formatos de viaje del héroe. En el primero de Joseph Campbell es como cuando el viaje llega a ti, hay varios mitos donde sin tú saber, de pronto ya estás dentro de eso, como con Alicia, ¿no? De pronto ya se cayó ahí y ya está todo ahí y no sabes ni por qué. Fueron como de alguna manera, apareció el mundo mágico alrededor de ellos. El otro es el viaje que tú decides hacer por cuenta propia, que de alguna manera es con el que yo me identifico y es lo que pasó aquí. Aunque sabes que eso va a ser tal vez peligroso, tú quieres hacerlo. Y el otro es cuando el mundo es arrojado, o sea, tú eres arrojado al mundo más bien, y de pronto ya estás en esa realidad cruda, ¿no? Que tú no elegiste. Entonces, de alguna manera, yo sí lo elegí hacer eso para, pues, de eso vamos a hablar aquí, o sea, ¿para qué tanto periplo, ¿no? Todo ese viaje. Entonces, esta es la pieza de 2013 que hice en Exteresa Arte Actual. Entonces también pues este proceso del cruce del primer umbral, como es una de las facetas de Joseph Campbell, es de tu mundo ordinario decidir ir al mundo extracotidiano. Y eso tiene muchísima relación con el performance, porque pues el performance es un mundo extracotidiano, pero desde la realidad, no es un ente ficcional, está ocurriendo, pero sí es otra realidad. Entonces es como una realidad paralela a lo que vives. No estás en un mundo cotidiano, pero para nada, o sea, son puros personajes mitológicos vivos, conviviendo contigo, realmente está loquísimo. Entonces aquí en Introproyección fue en la misma época y yo considero estas 2 piezas como mi, no iniciación, es en la siguiente etapa, pero sí mi cruce del primer umbral para iniciar el viaje.
apenas íbamos empezando y ya estaban sucediendo cosas en mí. Entonces, pues también vamos a ir como analizando un poquito desde fuera cada pieza rápidamente. Con Inanna Psicoidea, vámonos, bueno, en la que sigue y ahorita regresamos. Aquí están las dos, entonces son como dos etapas, finalmente dos diosas que están conectadas porque son dos mujeres duales, dos mujeres que tanto se conectan con el arriba como con el abajo, personas que, o mujeres, diosas, entidades, como lo queramos ver, que buscan conectar los opuestos, que es algo que el mundo tiene, que está nada más como por una sola vía. Entonces, pues por eso eran deidades, matriarcas, fértiles, diosas madres, buscaban y ellas en sí mismas eran poderosas. Entonces yo de alguna manera busco esa reconexión también. Entonces con Inanna es muy interesante el mito porque, bueno, lo que dijimos, enfrenta su muerte por su propia piel, le llaman, o sea, por cuenta propia. Eso implica que ella, siendo la reina del cielo, la reina del amor, también la reina de la guerra, dice, pues yo no estoy conforme con esto que el mundo me ha dado, yo quiero algo más, sé que hay algo más. No sabía para qué, pero ella sabía que existía algo más allá y entonces decide descender al inframundo y entonces decide morirse, básicamente, dar su vida para vivir esa experiencia que seguramente ella sabía que tal vez no podía regresar porque le llamaban el viaje del no retorno, ¿no? O sea, los dioses decían, pues si ya vas al inframundo, ahí te vas a quedar. Y entonces, muy interesante porque Inanna aún así lo quiso hacer, pasa por 7 puertas donde la van despojando hasta quedar desnuda, y literalmente al quedar desnuda, pues ya se muere y la cuelgan en un gancho y queda ahí putrefacto su cuerpo durante 3 días, tal cual. Por eso ahora recordaremos el mito de Jesús. Pero básicamente con Inanna comienza, es el mito más antiguo, tiene 5000 años de antigüedad. Entonces el último mito así más actual es Jesús, pero antes tenemos miles de imágenes arquetípicas que hicieron ese pasaje y que resucitaron. Entonces con Inanna pasa eso, está colgada y resucita al 3er día con ayuda de su abuelo Enki y ya regresa, ¿no? Entonces regresa intronizada porque justamente ya conoce esa otra parte de sí misma. Ahora sí que se conoció a sí misma, si queremos hacer un análisis como más junguiano, ¿no? Entonces, pues de alguna manera eso pasó y con Coatlicue es un poco lo mismo. Coatlicue es la diosa madre fértil también, madre de todos los dioses del panteón azteca, señora de las faldas de serpiente, también Tonantzin. Entonces también a mí me da mucha curiosidad investigar esos sincretismos y evoluciones culturales. Entonces vamos a ver Coatlicue, cómo después se transforma en la Virgen de Guadalupe y todo esto, desde mi interpretación. Y con lo que pasa en la actualidad, porque evidentemente mi trabajo también busca investigar sucesos de género y sucesos culturales que atraviesan los cuerpos, principalmente pues el de la mujer, porque yo soy una mujer y aparte trabajo con eso, con figuras míticas en torno a eso. Aquí estoy colgada, esa metáfora del gancho, como Inanna muerta, como una proyección o un desdoblamiento de mí misma, entonces estoy yo peleando conmigo misma y es como esa confrontación y encuentro con mis alter ego, super yo o como lo podamos ver, ¿no? Entonces es una canal de res en realidad, ya muerta. No, eso no me encanta eso, yo soy vegetariana y todo, no tiene nada que ver con temas de eso, pero sí, pues a mí misma me confronta por lo mismo, no me gusta ver la carne muerta y ese acto de violencia. Entonces era una violencia confrontada a mí misma como cuerpo femenino, como cuerpo vivo y como un cuerpo muerto destazado. Y pues una resurrección que ocurrió después, metafórica, evidentemente, simbólica. Después yo considero que mi siguiente proceso fue la iniciación. Ya después de cruce del primer umbral, pues ya mi iniciación al viaje. Entonces las pruebas y el descenso al inframundo como tal. Y eso literal sucedió en mi vida. Porque algo que creo es que el performance no puede estar desconectado de la vida. Vida y obra van de la mano, eso en el arte contemporáneo en general, pero si en el arte contemporáneo en general sucede eso, ahora imaginemos en el performance donde tú lo estás encarnando. Entonces es aún el triplemente de potente porque todo lo que sucede en tu cuerpo realmente está sucediendo. Y no solo pasa en escena o en el espacio intervenido, pasa en todo el momento porque estás como en esa sinergia, o sea,
como que se fusiona el personaje con la persona, lo de la máscara, y ahí también un poquito de Octavio Paz es lo que yo he estado estudiando y ahorita lo vamos a ver. Entonces, las pruebas del descenso al inframundo, esta pieza se llama Umbilical Madrazo. Es un poco, otra vez, la idea de la madre, el nexo del cordón umbilical con el individuo, con el hombre principalmente. Entonces a mí se me hace muy interesante. Hice como una reinterpretación de una virgen carcelaria, underground y todo esto, porque eso es lo que toman los hombres, que son sumamente machistas, pero están ahí con la mamá. O sea, esa cuestión edípica a mí me resulta muy impactante y veo que en México está muy fuerte. Entonces es como ese Edipo que también se repite y que busca a la madre, pero ahora como yo soy un ñero, soy una persona violenta, pues la bajo, ¿no? O sea, de estar en el cielo la pongo en la tierra y es una virgen como chola, o sea, como más ruda. Y eso es lo que los hombres buscan como para conectarse y siempre la tienen tatuada y todo. Entonces a mí me pareció eso muy interesante y es más o menos lo que yo hice aquí. Una virgen punk, como con las tribus urbanas, también hablando de toda esta línea underground, tal cual. Y pues pensar en que la identidad contemporánea del México, insertada en la subcultura, otra vez, de Coatlicue a Tonantzin, de Tonantzin a la Virgen Guadalupana, nuestra madrecita, todos estos términos, ¿no?, que utilizan personas específicamente de cierto gremio de México, o sea, personas muy guadalupanas sí tienen también como un gremio muy específico al que pertenecen y por lo cual siguen a esta figura, la necesitan como parte de su vida. Es un símbolo de la identidad nacional. Es muy interesante porque he estado viendo relatos virreinales y básicamente la identidad nacional se construyó en buena medida a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esa es preponderante a muchísimas imágenes masculinas. Con la Virgen de Guadalupe básicamente creció todo ese sincretismo entre la colonia, el virreinato y lo que sucedió después. Tanto que el mito se hizo realidad. Otra vez, no se cuestionan la verosimilitud del mito, solo ya está instaurado y lo asumen. Entonces es muy interesante eso, cómo logró penetrar en fibras tan sensibles del mexicano la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí ya llevamos 3 diosas, 3 imágenes arquetípicas de mujer. Después considero que tal vez se hizo un poquito como más personal, también por lo que yo estaba pasando, ciertas investigaciones. Aquí recordemos que estamos como en la etapa del proceso, las pruebas, entonces yo me consideraba una inexperta, o sea, yo no sabía qué estaba haciendo, pero estaba sucediendo. Entonces son pruebas, de pronto caídas, de pronto me confrontaba porque había el trabajo de otros compañeros excelentes como Lucas Avendaño, que de pronto en esta muestra yo dije, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, él hizo una pieza sublime y dije, ¿de qué estoy hablando, no? ¿Cuál es mi discurso? Y pues creo que me lo sigo cuestionando, pero bueno, toda esa etapa de pruebas pues fue esto, explorar diferentes formas de llevarlo al cuerpo. Porque si mi arte, pues sí es un arte del cuerpo, como Cuaco nos dio una súper buena genealogía de performance, sabemos que hay arte más conceptual, otro más corporal, que es como la herencia del body art. La mía sí es esa línea ritual corporal, herencia del body art, pero la estoy reinterpretando para llevarla hacia un mundo como más estético. Yo ahorita quiero desvanecer un poquito las ideas del dolor, las ideas de la transgresión al cuerpo, que las exploré profundamente, pero que otra vez las estamos viendo como un análisis externo de esa etapa, que fue muy importante. He platicado con una amiga que ya hay un canon del dolor en México, o sea, ya en Latinoamérica en general. O sea, performancero mexicano, latinoamericano, tiene que aventar la víscera, tiene que... o sea, el dolor, ¿no? La idea del marco. Entonces eso es muy interesante porque todos, desde Regina José Galindo, Ana Mendieta, en México, ni se diga la congelada de uva, todos tienen que explorar con el dolor. Entonces eso es algo que yo consciente e inconscientemente también viví. Al principio era una necesidad, por eso yo creo que me identifiqué con el performance, porque dije, ay, pues aquí es terreno fértil, si yo quiero hacer eso, o sea, aquí nadie me va a decir nada, ¿no? Todos lo hacen. Pero se vuelve entonces un canon y eso es algo que hay que tener cuidado,
porque ese canon es bien peligroso, te repites, y si lo que quieres es intentar comunicar, creo que con esa, finalmente, barrera que pone el performancero, porque aunque parece que quiere conectarse y que el epifenómeno y todo, hay una barrera, porque, ok, yo aquí es mi área de empoderamiento y transgredo, pero entonces eso aleja al público. Si lo vemos desde el análisis escénico, que es lo que nos tiene aquí, yo también me considero artista escénica, y ya después de todo esto sí creo que buscaba yo la empatía, pero tal vez era contradictorio con el nivel de violencia que había. Entonces, encontrar esos equilibrios. O sea, yo creo que, como decía nuestra maestra Olga Valencia, podemos ser agresivos, pero no violentos. Siempre hay que tener cuidado en esa pequeña frontera y línea. Bueno, pues aquí, que se llamó Dulce Amargo en el 2014, empecé a explorar con un dispositivo que me resultó sumamente efectivo, que fue el chile. Entonces, sí es una manera de transgredir el cuerpo, pero otra vez no era tan directa como, órale, me corto. O sea, el chile de alguna manera hasta es sanador, considero yo. Y luego con todos los significados simbólicos, semióticos que tiene en México el chile, y yo que hablo como del machismo, el falocentrismo y todo, tenía como mucho match con mi discurso. Entonces empecé a verlo muy efectivo, y pues esta fue la primera pieza donde yo exploré. Aquí era una situación más personal, tenía que ver con relaciones amorosas fracasadas con hombres. Digo, no lo dije así yo en mi statement, así bonito, pero ahorita ya veo que fue eso, ¿no? O sea, esa frustración como a que no fluyeran las cosas, porque creo yo que con las mujeres que piensan más, a los hombres no les encanta, no a todos, no generaliza para nada, pero luego hay como hay un quiebre ahí. Entonces a mí me pasó eso, sentía mucha frustración porque pues no ocurría, y así por eso se llamó Dulce Amargo, porque pues de alguna manera toda esa amargura que se vive como mujer a veces al querer formar algo y que a veces no ocurra. Entonces dice, con esta pieza busco incidir directo en nuestro sensorio herido, desde todas las amarguras en las que a veces nos encontramos envueltos sin darnos cuenta, o de las que ya estamos acostumbrados. En México existe mucha ira contenida, muchos miedos, muchas personas agachadas, mucho ardor en las heridas de la memoria. Nos hace falta más dulzura. Entonces era eso. Entonces era un contraste también de materiales, que es algo que me gusta mucho hacer, entre picor, ardor, dolor y el dulce del azúcar, ¿no? Era también como el abrazo, ¿no?, que yo quería tener. Entonces eso fue Dulce Amargo. Mónica estuvo ahí. Mónica ha estado con varias de aquí, que fue muy emotiva y fuerte. Yo no sabía qué iba a pasar porque nunca había usado el chile, me daba mucho miedo. Pues sí, al principio no medía el nivel del chile, entonces estuvo fuerte. Y ya aquí estuvo muy padre porque participó el público. Después yo hago una cosa como también de pasaje corporal cartográfico, de ojos, boca, vagina al principio, entonces sí estaba intenso. Ahí pasó todo eso y después ya me ponían azúcar, un baño de azúcar, entonces también se veía bien bonito porque quedaba toda cubierta de blanco. Fue una intervención afuera de un baño, o sea, en el Scratch, así como en el Exterior Actual, que es la catedral del performance, luego afuera del baño. O sea, eso es lo interesante del performance, que puede ser en cualquier lugar, y eso creo que no tiene que dejar de pasar. Aunque sí creo que también tenemos que darnos nuestro lugar, porque si no te pagan nada y todo el arriesgo es ahí, todo el cuerpo, o sea, otra vez un equilibrio. Pero es padre como etapa de exploración, por eso ahorita estoy en la etapa de las pruebas y todo eso. Luego aquí, Travesía, también fue una pieza muy interesante, de hecho es la única como conceptual que tengo. Todo lo demás es muy ritual, simbólico, alegórico, barroco, y esto es muy neutro, porque era un taller con la Nómada, una mujer que trabaja como con el concepto más limpio, esta línea más europea. Entonces, pues de alguna manera tenía que mimetizarme a eso, pero darle mi toque, y pues mi toque era pues ahí la cortada, ¿no? Pero ahí sí funcionó muy bien, porque de hecho estaba la conge. Es una experiencia muy interesante, porque ahí conocí yo a la congelada, y yo la tenía así como mi gurú, ¿no? Entonces dije, ay, va a venir la conge, ni modo que no le haga nada, así como del mártir, ¿no? Pues dije, híjole, ni me sé cortar, pero órale. Y entonces ya ahí enfrente, y aparte la tenía ahí enfrente, entonces yo dije, híjole, y ahí ya con la Gillette, órale. Y estuvo muy interesante porque funcionó muy bien la pieza. Repito, no sé si es algo que volviera a hacer, pero para ese momento y lo que yo estaba investigando, funcionó.
estaba yo también en una etapa de explorar cómo escalar, o sea, estaba entrenando eso. Entonces dije, pues escalar en la galería y dejar una impronta de mi cuerpo con la sangre, solo como Kandinsky, ¿no? El punto y línea sobre el plano en un espacio, en un área blanca. Entonces eso se me hizo muy interesante, más conceptual y también muy poético, porque es como el pasaje de la vida, ¿no? Cuando pues lo único que dejas son las improntas, ¿no? Las experiencias o lo que le dejas a las otras personas, esta idea de la trascendencia, ¿no? Entonces como de dejar algo en este mundo, que todos la tenemos un poco, unos menos, unos más, pero yo estaba muy clavada tal vez con eso, y entonces decidí intervenir toda la galería dejando improntas de mi sangre mientras salía de mi cuerpo, emanaba, cruzaba y después desaparecía mi cuerpo, me salía por una ventana. Entonces esta idea como de la muerte, ¿no? Entonces ya inicio, nacimiento, viaje, otra vez Joseph Campbell, el círculo, y salida, fin. Eso fue muy interesante y duró muy poco, fue muy concreto. Ahí estoy como cruzando. Y luego en una parte también, sin querer, hice esta idea de la vulnerabilidad, que siempre lo he trabajado en mi obra, de sostenerme en el público, de compartir con el público, porque, digo, sobre eso también va a ir mi tesis, aquí no lo voy a tocar, pero esta noción del performancero que se aísla en sí mismo como catarsis y no hay una conexión con el público. Entonces yo sí lo veo como un acto escénico, o sea, sí lo veo como un acto escénico porque está un cuerpo presente presentando algo a alguien que lo observa, hay un emisor y un receptor, entonces no puedes tú estar aislado en tu catarsis. Y hay mucha línea de performanceros, es como también otro canon, que es esta idea muy conceptual y muy de ensimismamiento o la pura catarsis, y no sucede la conexión. Entonces también, a mí, aunque hacía también estos cánones de dolor, creo que sí había conexión, sobre todo en cuanto empecé a conectar con el Chile, que era ya algo no tan como nada más de transgresión, sino ya una investigación personal. Entonces, en esta también yo me recargaba en el público porque de pronto no podía terminar de pasar de un pase a otro, que así le llaman en la escalada, entonces me recargaba del público, entonces los dejaba también llenos de... Entonces sí era un impacto y tocas literalmente al público, no solo las fibras y todo esto, sino literalmente estás tocándolo. Eso es muy importante, las conexiones con la mirada, con el cuerpo, con el espacio y las sensaciones, eso es algo que a mí me gusta mucho hacer. Luego ya llegué a la etapa de la consagración, que es una etapa que también así menciona Campbell, que de hecho en el círculo, después del cruce del primer umbral, llegas al centro abajo, o sea, si es como que fuera una mitad de un círculo, es justo el punto cenit inverso del inframundo, ¿no? Por decirlo, de donde están todas las pruebas y todo esto que estás viviendo en el viaje. Entonces yo le llamo la consagración porque justamente en esa etapa de preparación continua, de muchas pruebas, retos y todo, te encuentras con tus gurús, literalmente, y te casi que te dicen, muy bien, o sea, vas bien, ¿no? Entonces, desde ese mundo, yo en este momento me sentí en mi auge de mi carrera, en ese mundo, porque encontré, aquí hice una participación con Guillermo Gómez Peña, que yo lo tenía también como mi gurú. Entonces, en el momento en que ellos mismos me invitaron a participar, yo en ese momento, pues, me sentía muy realizada. Obviamente después tengo ya mis nociones críticas también al respecto de ellos, pero en ese momento para mí era como el sueño de la niña, así que desea conocer a sus maestros, pues ya, yo ya estaba ahí, y entonces eso para mí fue hermoso, y aquí me invitaron a participar, Guillermo Gómez Peña, Roberto Cifuentes, que son los fundadores de La Pocha, y pues entonces yo me sentí así. Aquí ya empecé también, evidentemente, así como con Ala Nómada vimos toda esta exploración más conceptualosa, pues siempre te influencias en la etapa que estás. Entonces aquí era muy kitsch, porque así trabaja La Pocha, muy del personaje y todo esto, los tablovivans, los dioses. Eso es lo que hace La Pocha Nostra y toda la mexicanidad, el folclore, lo transfronterizo. Entonces empecé a hacer fotoperformance, que de hecho ya es como un género, si lo queremos ver como géneros. El fotoperformance ya es una división que de alguna manera ha instaurado, por decirlo, La Pocha Nostra, que es el colectivo chicano que lleva trabajando ya como 30 años en la escena,
son muy reconocidos y hacen este estilo. Entonces ya es un estilo. El hacer fotoperformance, que no es un performance, es un registro formal, como hasta de cámara, del performance. Más con imágenes, más fotográfico y como pictórico inclusive. Y el otro sí es el performance en vivo, pero con esta influencia también del tableau vivant. Entonces está un canon ahí también, un tótem. Y ahí también estaba explorando yo con Coatlicue, pero bueno, Gómez Peña decía que era como una Coatlicue postmoderna, porque es una fusión así de estilos y todo eso. Ahí estamos, él y yo. Esta foto está un poco fuerte. Esa no la hemos publicado porque evidentemente es como muy directa. Algo muy interesante con la pocha es que hay un linde igual entre la pornografía, me atrevo a decirlo, y el arte. Es un tema delicado. Ahora lo veo, en ese momento estaba realizada ahí, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado con eso porque puede caer en la misma cosificación de la que estamos enunciando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, en ese momento esto es una evaluación externa y era lo que yo estaba haciendo y era mi momento de consagración pues con el Mad Mex, ¿no? Entonces ahí estoy con Roberto Cifuentes. Este fue un estudio que hicimos que se llama Reencuentros, que eran encuentros y jams de arte vivo, de fotografía y performance. Entonces está muy padre su metodología. A nivel pedagógico hay cosas muy interesantes porque entonces haces un estudio de performance, un photoshoot que le llaman. Te sacas fotos entre diferentes generaciones, que es la suerte de este encuentro. Duró como 3 años. Entonces es un encuentro intergeneracional, transfronterizo, toda esta idea. Entonces nuevos artistas performanceros con los viejos, ¿no? Como con los consagrados. Entonces este intercambio de lenguajes, este cruce de fronteras es la idea. Y pues en el performance ya en vivo lo que pasa es que cada quien tiene su estilo de performancear y se hace como un ring, así como cuando boxeas. Y literalmente es un jam, entonces como cuando los músicos pasan a jamear, eso haces en medio, tú entras y haces algo como no es tanto improvisación, realmente creo que no es improvisación. Yo de hecho no me considero como buena improvisando, pero ahí ya tienes un boceto y algo ocurre con lo que después otros van proponiendo. Y unas cosas ya las tienes obviamente ensayadas, que ese tema del ensayo también en performance es un tema. Pero yo creo que sí ocurre y la pocha lo usa mucho, la verdad. Ellos son más teatrales en ese sentido. Ritual Contact 1 del 2014 la pongo porque también ya estaba yo en esa etapa, otra vez como casi llegando al clímax, ya también decadente, me atrevería a decir. Ya no estaba como muy bien psíquicamente y ya ocurrían cosas como de este canon, ya utilizarlo como una estrategia por no tener más, ni siquiera por no tener propuestas. Es como un vicio que se vuelve en el performance. Entonces también hay que tener mucho cuidado con ese vicio porque yo conozco muchos artistas que siguen ahí. A la conge yo la respeto muchísimo, pero fuera de la conge, los demás ya es como pues nada más mera imitación o no sé qué pasa ahí. Eso también es delicado. Digo a la conge porque yo lo viví 4 años, que fue como el auge. Fueron 7 en total, pero 4 fue la intensidad y con eso tuve. Esa cuata lleva 20 años haciendo eso y no se cansa y da para más. Entonces es un punto y aparte, pero fuera de ella la verdad es que yo lo recomiendo hacerlo como una etapa. Es muy pesado y aparte donde queda como toda esa parte creativa de muchas áreas más que se pueden explorar, aparte del dolor y todas estas líneas. Entonces igual, queda ahí y es muy interesante. Incluso no me cierro a la idea del dolor, pero ya desde otras partes, así como un estímulo, un toque nada más, no sé. El clímax del viaje es donde considero yo que fue mi entendimiento real de lo que yo estaba investigando, ya entender. O sea, después de las pruebas y decir, híjole, no me sale bien o así, como en cualquier técnica, así como en la danza, que hay que practicarlo para que te salga, en el teatro. Aquí, aunque no hay una técnica, hay algo que sucede dentro de ti que de pronto ya estás entendiendo qué estás haciendo y algo sucede cuando lo presentas. Hay una práctica, consigues práctica. Entonces, eso es lo que siento yo un poco que ocurrió en esta etapa. A veces sucedía y a veces no, como siempre, cuando tienes una buena función y cuando no. Pero las veces que ocurría, yo las identifico en esta etapa. Esta es un fotoperformance igual que hicimos que se llama La Heralda de la Transgresión, en el Desierto de los Leones en México, que es un lugar súper mágico. Otra vez este encuentro como entre lo sacro, lo profano, que siempre lo he estado trabajando. Y aquí pues era un ex monasterio de carmelitas descalzos
y es un laboratorio de experimentación de performance, entonces es muy interesante. Es como lo que ocurre en el Exteresa, que es una catedral como barroca, neoclásica, y ahí te cuelgas y haces miles de cosas de los mayores performanceros desde los 93. Entonces es muy interesante eso. Santísimos Sarcasmentos, hasta la fecha considero que es como en esta etapa, mi grande obra, donde encontré cosas importantes y con la que más me conecto también por los cruces que hay con mi biografía corporal, mi historia y todo eso. Y obviamente el carácter social, político. Entonces como que se conjugaron. Este es un fotoperformance, el de la izquierda, del mismo de la Heralda de la Transgresión, y estoy con Blanca, que es mi pareja actual, que también es un tema que cambió mi cosmovisión. Todo el cambio otra vez de género, entender otras cosas, y hacia esa vamos. Ahorita analizaremos esa parte, pero lo interesante aquí es también hablar de la obra. Santísimos Sarcasmentos evidentemente es como una mofa a esa idea del sacramentales de la religión católica, otra vez no como una transgresión per se, sino realmente cuestionando si estos sacramentos católicos cristianos, judeocristianos, nos funcionan de algo. Porque yo creo que todo lo contrario, yo creo que eso es lo que determina la vida de las personas en Occidente generalmente, por etapas predestinadas, y sobre todo pensándolo ya en el cuerpo de la mujer, pues es muy específico, ¿no? Porque aquí, que es el bautismo, pues se considera la alma del infante, hombres y mujeres, como almas impuras, así per se, sin cuestionarlo, eres impuro, ¿no? Naces con la mancha del pecado original. Y entonces, pues te limpian de eso, pero yo considero todo lo contrario. Yo considero que en lugar de limpiarte, como que te ensucian de esa dogma tan fuerte que implica el catolicismo y lo que tiene que ver con la cultura, cómo se entrecruza después con todas las fiestas y ceremonias y rituales culturales que determinan la vida de la mujer por etapas. Y se habla del matrimonio y todo esto, pero entonces yo decidí hacer una serie sacramental en 3 etapas. Los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la comunión. La comunión no la llegué a hacer, ya no llegué ahí, pero hice el bautismo y la confirmación. Entonces este es el bautismo. Yo me la sigo tomando tan en serio las cosas, que no era como un juego. Realmente estaba rebautizándome hacia mis propias creencias. Entonces es lo que básicamente pasó aquí. Me rebauticé. Se repitió varias veces esta pieza, pero yo creo que esta es realmente donde sí ocurrió el epifenómeno, que Juan José Burrola habla, donde algo sucede, es como un espacio de suspensión y suceden cosas que no se tienen propiamente controladas, pero hay una conexión y una empatía ritual conjunta. Eso pasó ahí. Entonces, en ese sentido, Bautismo Negro propone un proceso de disidencia dogmática cristiana hacia la reconstrucción del individuo. Es un ritual performativo en el que se invierte el significado del sacramento, convirtiéndolo en un acto consciente de etapa adulta que recupera la mancha del pecado original sobre el cuerpo deseante, instintivo y vulnerable, el cual se resignifica con actos purificantes radicales que lo empoderan. Como retomar tu propio poder, ¿no? Esa esencia que de alguna manera te quitan. Y no te la quitan, claro que también a nivel ritual, pero en toda la construcción diaria que existe en base a los dogmas. Es una reiteración de paradigmas todos los días. Entonces, pues, quitártela es esa idea de desaprender, ¿no? Que uno tiene que hacer tanto en las artes escénicas. Esta pieza, bueno, aquí tomo una tesis de Beatriz Blanco de la Fuente, que hizo una investigación de performanceras actuales mexicanas. Tomó a Lola Perla, que hace también mucho de post-porno y queer, a mí y a la Vara Rodríguez. Y en esta parte analiza esta pieza de la siguiente manera. Esta pieza es definida por la artista como su trabajo más personal. La religión atraviesa toda su geografía corporal como centro de disociación y desplazarse de una feminidad hipersexualizada a una performatividad que transgrede la erótica tradicional de la mujer. Este acto convoca la transgresión de varias fronteras. 1. La frontera de género a través de rebasar la representación social de la mujer tradicional.
2. La frontera entre dolor y sanación en el ritual performático. Y 3. El chile como símbolo fálico en la cultura mexicana. Subvierte los mandatos eclesiásticos, la pureza y en un ritual de tintes propios donde se vulnera el orden androcéntrico del deseo. Un ritual propio de pronunciamiento y autorrepresentación como sujeto de poder, sin una definición fija, una identidad nómada. Desplaza el poder masculino, rompe con el contrato heterosexual, propicia una empatía vivencial, catártica y ritual. Eso es un poco lo que ocurría aquí. Y pues ese es el análisis de esta mujer que realmente creo que de manera muy atinada ha estado analizando mi obra, específicamente la etapa de Santísimos Sarcasmentos. Esta es otra etapa, bueno, la misma, digo, la representamos varias veces. También es otra forma de cuestionar que de pronto el performance en los 60 es como este acto efímero que solo ocurre una vez, irrepetible. Creo que ahora los estados de realización del performance han cambiado, porque yo conozco a muchos performanceros que una misma pieza la repiten varias veces, pero cada vez es diferente, evidentemente. Entonces también eso puede pasar, o sea, creo que no hay como lo que sí no se hace, pues cada quien investiga su camino. Pero aquí con Santísimos Sarcasmentos, obviamente cada pieza, si colaboras con una persona diferente, estás en un espacio diferente, hay dispositivos, objetos diferentes, pasan otras cosas, pero la temática y la investigación era la misma. Entonces esta tenía que ver con Ayotzinapa, los sudarios, entonces fue ahí una reinterpretación que también hice con Felipe. Hacíamos mucho muestras finales después de los talleres que yo daba, que se llaman Ritual Contact. Entonces en la muestra final era una muestra literalmente de lo que hacían los maestros o algunas personas performanceras y los alumnos, y ahí había un encuentro. Esto es una intervención pública de Epifanías Inversas, otro taller que dimos en México. Fue muy interesante. Aquí otra vez creo que sucedió el epifenómeno, así como en Santísimos Sarcasmentos, en la que vimos que ocurrió en Extra Fem, en el encuentro que hace Pancho López. Fue un encuentro que hicimos de puras mujeres. Aquí fue en el Zócalo capitalino, entonces de por sí, si vamos al pasado mexicano, pues ahí básicamente está toda la cultura cimentada sobre un lago. Entonces lo interesante del pasado prehispánico, al lado están llenos de pirámides, después puesta ahí la catedral metropolitana, entonces todas esas capas, obviamente, y en Semana Santa lo hicimos a conciencia. Entonces empezamos en una procesión padrísima con los mantos morados, que es el luto de los santos, y pues fue súper interesante porque aparte quien iba coordinando la peregrinación, quien iba hasta enfrente, así como el santo que llevan cargando, era Linda Moore, que es una chica trans, cabaretera trans de México, que es aparte adoradora de la Santa Muerte. O sea, ya era un cruce ahí muy interesante de diferentes formas y antropologías corporales, porque entonces ella es santo, ya es considerada santo en su religión de la Santa Muerte, es una performancera trans, así como del mainstream, así como la onda de show y de Britney Spears. Imagínate eso en un estado ritual. Y luego así cada uno de nosotros, ¿no? Con su historia corporal. Entonces, muy interesante, íbamos caminando y las personas se persinaban cuando pasábamos. Es bien interesante esas intervenciones porque es otra vez el encuentro entre el ritual, la ficción, el surrealismo mexicano, que, híjole, o sea, si aparece la Virgen en la corteza del árbol, le empiezan a rezar. Entonces eso es un poco esto, le colgaban milagritos a Linda Moore, en serio. Entonces es muy interesante y eso pasó aquí. Entonces, pero de pronto se vuelve serio, ¿no? O sea, siempre tiene como esa parte del drama, que el performance a mí me parece el drama, así en calidades dramáticas alto. De hecho lo relaciono el personaje del performancero con el personaje trágico de la tragedia clásica, pero en simultáneo está con el de la comedia, está así como, y ambos son de amplia calidad dramática. Entonces eso pasa, hay una entrecruz, eso también Gómez Peña lo trabaja mucho, como el drama y la farsa, ¿no? Y así muchos artistas. Entonces es un poco eso, la intervención, lo absurdo de eso, pero a la vez el carácter litúrgico y ritual, porque pues es en el Zócalo, Semana Santa, y sí estamos haciendo un ritual, o sea, es muy en serio.
Entonces lo hicimos ahí, una intervención en la calle, con un fenómeno muy interesante. Charlie Chamuco, que es otro compañero performancero, se empezó a latillar de una manera impresionante, como que sí canalizó ahí algo. Creo que no aparecen fotos aquí, pero acabó con la espalda destrozada. Qué necesidad, pero bueno, era lo que él ahí quería experimentar. Y aquí otra vez Santísimos Sarcasmentos, lo investigué muchas veces, esa vez también estuvo muy potente, entonces casi siempre ya lograba conseguir el epifenómeno en Santísimos Sarcasmentos, que es algo muy interesante, que lo puedas conseguir repetidamente cuando es un acto así ritual, no técnico propiamente, es muy interesante, porque si consigues un margen y un umbral del dolor y esas cosas, entonces ahí yo ya sabía dominar la cuestión del chile a la dosis específica que requería, sin más. Y ahí también ocurrió, ahí ya no los ponía en vagina ni nada, nada más era en los ojos, ese sí es el momento detonante. Y pues hay unos pronunciamientos, si nos da tiempo, tengo un material inédito que no he sacado, ahorita vamos a platicar de la última exposición retrospectiva, pero si quieren y tenemos tiempo lo vemos, y pues sería solo para ustedes porque lo queremos estrenar hasta junio, pero está bien. Y entonces aquí ya hay por eso es ya el momento del clímax, porque ya es una transfiguración, o sea, entre aquí a la izquierda en el fotoperformance, un pedo muy así como erótico, muy hipersexualizado, y al lado derecho es como un monstruo. Entonces ya pasaban esas cosas, ya había una dislocación psíquica importante. Entonces es muy interesante, pero a la vez, si no lo tienes controlado a nivel psicológico, sí te desequilibra mucho. Entonces sí, hay que tener cuidado. Aquí ya fue el umbral de retorno, que es de las últimas etapas, como la 13, algo así. Ya es el rescate exterior, porque ya pues estás cansado, estás conflictuado, hay heridas, literal y simbólicamente. Entonces, esta es de Éxtasis Hispánica 2015 en Microteatro. Ya yo ya estaba muy al full también con cosas personales, pero aquí lo interesante, como a nivel más académico, es que este género del éxtasis hispánica, más bien este término, también lo pensé yo, lo estoy trabajando teóricamente, así como el de psicorpología, éxtasis hispánica, y así se llamaba esta pieza. Éxtasis hispánica es otra vez este cruce entre la etapa como del trance, que ocurre mucho en el performance, ese momento de suspensión, de ritual, de conmoción conjunta, porque es conjunta, aunque lo detona tal vez una persona, nos ocurre a todos los que estamos en ese espacio, y de entendimiento. O sea, realmente todo esto, yo creo que la síntesis es que ocurre para autoconocerse. O sea, tienes que vivir un periplo, tal vez no, yo lo viví así, pero la síntesis es que es para conocerte a ti mismo y conciliar los opuestos. Eso es un hecho, porque de pronto si estamos segmentados como sociedad, como humanidad, un camino recto, entonces las formas de conocimiento y el cosmos es muy amplio y de pronto estamos... Entonces, una forma es por este medio, yo la decidí hacer así, por medio del performance y el arte. Y vi cuando analicé con Joseph Campbell que se relacionaba mucho con todas las facetas y dije, ay, viví el mismo mito que me interesaba al principio, que después no supe qué ocurría, pero ya al analizarlo son las mismas etapas y eso lo vivimos todos. De hecho puede haber un mito personal diario tal vez, o de 3 años, es diferente, pero yo lo tengo así como 7 años. Y en éxtasis hispánica, para mí, no sé si cambia el término, pero es un poco un momento en el que la conmoción, el caos y la belleza penetran en la psique humana para generar un nuevo entendimiento. Un poco retomo como lo que Gurrola investiga con el epifenómeno o como el método paranoico crítico de Dalí. O sea, esta idea de dislocar el cuerpo, Dalí lo hacía desde la pintura, pero yo conocí a un artista escénico, bailarín, que lo hace desde el cuerpo, el método paranoico crítico, investigando en un laboratorio. Entonces es muy interesante eso de dislocar el cuerpo y allí encuentras cosas muy interesantes, sobre todo para la creación. Y ya, ese fue el último que hice hasta ahora. Ahí estaba con Blanca Vélez, que es mi pareja actual. Ella es filósofa, entonces ella me ayudó mucho en este camino de retorno, ella fue la ayuda exterior.
porque sin ella no sé dónde estaría ahorita y se vuelve un poco peligroso. Entonces es importante tener como un guía o alguien que te esté apoyando. Y ella de alguna manera llegó así en el momento preciso y la filosofía pues encajó perfecto para mi discurso. Ya para terminar, Féminas es ahora lo que estoy trabajando, que es una exposición retrospectiva fotoperformática. Entonces, de todo el trabajo fotoperformático que hicimos, lo más destacado, lo más sobresaliente, lo que realmente tenga un contenido y algo para analizar, sobre todo en esta línea de género, de la cultura, patriarcado. Entonces, esa va a ser en junio, y pues es lo que estamos trabajando actualmente, y ya es un análisis desde afuera que ahora estamos viendo.